Hola amigos, bienvenidos a Libertad Constituyente Televisión. Hoy tenemos una novedad, haciendo caso a la recomendación de un telespectador que nos decía que el programa que estábamos emitiendo, más que un diálogo, era un monólogo, y así es, un monólogo de Don Antonio. Hemos cambiado el nombre de este programa y a partir de ahora se llamará Monólogos en Somosaguas. Hoy, en Monólogos en Somosaguas, abordaremos el tema del mundo judicial. Estas últimas semanas han aparecido muchas noticias en referencia a novedades, a cambios en el mundo judicial, y la pregunta que quería hacerle, don Antonio, es ¿por qué el mundo judicial se rebela contra el ministro de Justicia, contra Gallardón? Don Alberto Ruiz Gallardón. Hay tres motivos para que la justicia, en el sentido de justicia legal, es decir, la organización de los tribunales, los cuerpos que colaboran en la administración de justicia, que no solamente son los jueces y magistrados, sino también los secretarios judiciales, los abogados, los procuradores, los fiscales, pues todo ese mundo judicial, que es el que yo defiendo en mis libros, que es el que debería elegir por elecciones directas al presidente del Consejo de lo que hoy es Poder Judicial, que sería un Consejo de la Justicia. Pues ese mundo judicial hoy está prácticamente a la totalidad en contra del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por tres causas. Primero, por orden cronológico, la primera rebelión fue la del indulto, porque en España es una cosa extraordinaria. Se indultan miles de condenados reos al año. Creo que el promedio diario de indultos, incluidos fiestas y domingos, es de 3 indultos y medio por día. Una enormidad. Y siempre me he referido a la opinión, la mía desde luego, pero no es original. Es una opinión que muy joven estudié en Francis Bacon, el gran filósofo renacentista inglés, quien sostenía la tesis de que el indulto es peor aún que el crimen cuya pena se indulta. Porque dice, el crimen al fin y al cabo es un fenómeno aislado. Es individuos criminales, pero son individuos. No hay una colectividad de criminales. Claro que en aquella época quizás no se conocían las mafias, que luego han sido organizaciones colectivas de delitos. Pero en fin, decir que es verdad que el delincuente individual pues es una molestia para la sociedad, es peligroso para las personas que sufren sus crímenes, pero no es una plaga social. En cambio, el indulto sí que es una fuente permanente de aumento aritmético y geométrico de criminales. Porque el indulto, al suprimir la pena, está diciendo a los que están en el sector donde el crimen ha sido cometido, decirle, no importa cometer todos los crímenes que queráis, porque yo, gobierno, indultaré, aunque los jueces os hayan condenado a penas de cárcel o a penas severas. Esto es lo que sucede con los indultos en España, que Ruiz Gallardón ha favorecido y decretado nada menos que el indulto de los que fueron condenados por los tribunales con sentencias firmes por ser a los mozos de escuadra, por torturas a detenidos en las dependencias de la policía. Los mozos fueron condenados por los jueces como torturadores, y un crimen tan enorme, tan repugnante, como que los representantes de la autoridad a personas indefensas detenidas las torturen, eso tan repugnante ha sido indultado por Alberto Ruiz Gallardón, por el gobierno. Pero ¿cómo es posible? En definitiva, por el rey Juan Carlos. Pero ¿cómo es posible que se pueda indultar a la policía torturadora? ¿No comprendéis que estáis haciendo el mensaje
el gobierno, el ministro de Justicia, está dando el mensaje a la policía que no os importe nada que los jueces os condenen. Porque yo, gobierno, yo, ministro de Justicia, os indultaré. ¿No es eso darle permiso a toda la policía española para que torture? ¿No es eso peor que el propio crimen del mozo que condenó, que condenó, del crimen del que fueron condenados los mozos de escuadra? Esa es la primera opinión por la cual el mundo judicial está rebelado y el mundo fiscal contra Ruiz Gallardón. ¿Cómo van los jueces a tolerar que el gobierno indulta a los que ellos condenan? Y de manera masiva, más de 3.000 indultos al año. Es algo bochornoso, es algo impropio de la justicia. No hay justicia cuando el indulto está generalizado. No hay justicia. El segundo motivo se refiere a las tasas judiciales, el dinero que hay que pagar los justiciables, los ciudadanos, tienen que pagar tasas elevadas, tasas importantes, para poder recurrir la sentencia de primera instancia. Si la justicia gratuita ha desaparecido por completo, ya no hay justicia gratuita. Con lo cual, evidentemente, hay una justicia para ricos y otra para pobres. Los litigantes que no tienen dinero para pagar las tasas que se requieren como condición sine qua non para poder apelar ante la audiencia o recurrir o ante el Supremo recursos de casación o por defectos procesales, no pueden. Esa división entre justicia para ricos y justicia para pobres que Ruiz Gallardón ha introducido al crear nuevas tasas judiciales para pagar los recursos ante instancias superiores, es el segundo motivo de la rebelión de los jueces y fiscales y abogados y procuradores contra el ministro de Justicia. Y la tercera causa creo que está en el registro civil. Hoy el registro civil está a cargo de funcionarios civiles y hay muchísimas partidas, certificados que se sacan del registro civil que prácticamente son gratuitas o dinero ínfimos, céntimos. En cambio, si el registro civil pasa a manos de registradores de la propiedad, estará ya dentro de sus aranceles, dentro de sus... y encarecerá todo lo que se refiere al registro civil. Y como en el registro civil se inscriben matrimonios, fallecimientos y defunciones, todo el mundo pasará por las manos y por los aranceles de los registradores de la propiedad. Esas son las tres causas por las cuales el mundo judicial se ha rebelado contra el ministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón. Creo que con esta explicación sencilla es suficiente para que los ciudadanos, los que me escuchan, comprendan la arbitrariedad y el carácter clasista, como se dice en el lenguaje popular, de clase social, que Ruiz Gallardón, que pertenece a la burguesía, alta burguesía o la burguesía, yo fui amigo de su padre, que era un gran abogado, José María, conozco, son una familia poderosa, pues está sirviendo los intereses de los ricos y en contra de los pobres o las clases indigentes. Con ello creo que he respondido con absoluta sencillez a la pregunta que me haces. Así es, de acuerdo. Pues con esto terminamos el programa de hoy. Muchas gracias a todos los telespectadores y nos vemos el próximo día. Muchas gracias.